tardes a todas y todos. Muchas gracias por asistir hasta con nosotras esta tarde. Para las que no nos conozcáis, pues PW en Madrid es una organización basada en el voluntariado y bueno, pues promovemos la igualdad de género a través del apoyo a la mujer en su desarrollo profesional, pues a través de mentoring, networking, formación, etcétera. Para no extenderme mucho, porque bueno, tenemos un tema muy interesante para tratar esta tarde, pues podéis ver más información en la web en la que os habéis registrado y también tenemos un blog. Cristina os pondrá un link y bueno, pues si queréis conocernos más en detalle, ahí tenéis información. Nosotras encantadas de que asistáis a todos estos eventos, incluso también si alguna pues tenéis ganas y queréis ser voluntarias y colaborar con nosotras, pues encantadas de atenderos y bueno, pues y esperamos que esta tarde lo que vamos a ver os guste. Hemos buscado este tema y estas ponentes porque, bueno, si hay algo que hemos aprendido con esta crisis sanitaria es que ahora es más necesario que nunca poder cambiar de mindset y ser capaces de transformarnos con agilidad. Reinventarse hoy en día ya no es una opción, sino que está siendo una necesidad para casi todos. Y estamos viendo que los cambios de paradigma van a ser constantes y por eso, más que nunca, vamos a tener que estar preparados para ser capaces de transformarnos y reaccionar en contextos que van a estar cambiando continuamente. Contamos hoy con Florence Elizabeth y con Mónica Pérez Hurtado, que son dos emprendedoras y dos grandes mujeres que se han reinventado muchas veces. Florence es founder de Slow Pastry, ella nos explicará luego su nuevo proyecto. Es licenciada en Ciencias Empresariales por la Escuela de Negocios y Audiencia, International Executive MBA por el IE y cuenta con más de 15 años de experiencia en financiación corporativa y de proyectos internacionales en empresas del IBEX 35, habiendo participado, por ejemplo, en la estructuración de proyectos como el Metro de Riad. Ha sido tesorera de PwC Global durante 2 años y, bueno, tras una experiencia en FinTech, decide compartir su pasión por la pastelería a través de Slow Pastry. Se ha formado en masterclasses con chefs españoles y franceses y en la prestigiosa escuela Ferrandi de París. Y Mónica es co-founder de Experience Ahead, programas de alto impacto que promueven la reinvención profesional. Es licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU, MBA, experta en empleabilidad y liderazgo en la era digital, employer branding e innovación. Ha sido más de 25 años directiva en las áreas de talento y estrategia en varias multinacionales como Conferri, Hay Group, Pfizer, Barclays Bank y Fremap. También fue headhunter en firmas de selección de directivos como Signium y el grupo Seliger y Conde. Lanzó un proyecto emprendedor, Best Talent en España y Argentina en 2009. Es ponente habitual en universidades, escuelas de negocios, empresas, mentora de directivas y socia de WA for STEAM, que es que se dedica a la inversión en startups tecnológicas. Y bueno, pues estas dos grandes mujeres, con su gran generosidad que les agradecemos, van a compartir con nosotras de primera mano su experiencia, sus aprendizajes y sus claves a la hora de reinventarse. Así que os dejo ya con ellas. Muchas gracias, Miren. Buenas tardes a todas y muchas gracias por estar aquí. Entonces voy a poner la presentación. Hemos preparado una pequeña presentación, más que presentación, es una guía un poco de las claves, los aprendizajes, ¿no?, que hemos ido poniendo en común las dos. Entonces, lo primero, pues contaros un poco nuestros proyectos. Ups, a ver, un segundo. Esto. Entonces, yo soy founder de Slow Pastry, entonces tras experiencias en financiación corporativa a nivel internacional, como decía Miren, pues me decidí por la pastelería. Entonces ahora soy Pastry Activator, activadora de talentos de creatividad pues a través de la pastelería, ¿no? Entonces en Slow Pastry lo que queremos es usar la pastelería para conectar a las personas a través de emociones, pues creando experiencias únicas, inspiradoras, transformadoras
y sostenible sobre todo, ¿no? Hemos lanzado hace unas semanas, pues tras el COVID, pues un nuevo programa de team building virtual para traer un poco de dulzura, ¿no?, a las organizaciones. Yo creo que ahora hace mucha falta. Y entonces son los team bakings que además aportan la peculiaridad de entregar los ingredientes locales, ecológicos y de temporada a domicilio, ¿no? Y entonces, todo esto está basado en un método que hemos definido como el pastry thinking. Pero bueno, aquí no me voy a desarrollar más. Ya podemos intercambiar después cuando queráis. Y entonces dejo la palabra a Mónica para que pueda presentar Experiencia Head también. Buenas tardes a todas, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo después de una carrera que bueno, pues llena de reinvenciones, ¿no?, tanto en el mundo corporativo como luego por cuenta propia, pues en mi última etapa, en el año 2017, me di cuenta que tenía que digitalizarme, entender el mundo digital y conocer más en profundidad cómo estaba evolucionando los modelos de negocio debido a las tecnologías exponenciales. Y entonces decidí un tiempo formarme en digital, me dediqué un tiempo solo a eso, a leer mucho, a ir a conferencias, a hacer programas relacionados con el mundo digital y luego pues con los ecosistemas emprendedor e inversor. Y como consecuencia de eso, pues me di cuenta de que había una cosa importante, que es que mucha gente tendría que cambiar su mindset para adaptarse a estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, como lo que me ha apasionado toda la vida ha sido la gestión del talento y conectar el talento de las personas con sus retos profesionales, pues a partir de ahí empecé a construir una segunda carrera que fue bueno, Experience Ahead, ¿no? Y en Experience Ahead lo que hacemos son programas de alto impacto para ayudar a directivos y profesionales a reinventarse. En concreto tenemos dos. Empezamos por el colectivo que nos pareció más sensible, ¿no? Pues hay una cosa en este país que es un poco la discriminación por edad. Entonces, a partir de una determinada edad, pues ya se te hace más complicado que te contraten. Entonces, mi socia y yo nos decidimos a hacer un programa para ayudar pues a profesionales a partir de 45 años a diseñar su segunda carrera por cuenta propia. Y utilizamos como 3 tipos de impacto, que son pues el mentoring, los conocimientos de este nuevo contexto, y luego las conversaciones con gente que ya lo ha hecho, ¿no? Yo en todo este proceso de reinvención me hubiera encantado haber encontrado en momentos clave personas que me sirvieran un poco de role model para saber por dónde ir, ¿no? Esa es una parte, y tenemos otro programa también para otra necesidad que hay y existe ahora mismo muchísimo, ¿no? Esta incertidumbre que nos ha generado el COVID-19, pues hay muchísimos profesionales que no saben por dónde tirar, no saben si van a tener trabajo dentro de unos meses, y sobre todo que ha cambiado muchísimo la forma de llegar a las oportunidades. Entonces este es un programa pues que ayuda a eso, ¿no? También a través de contenidos y mentoring individual, pues a centrarte y a encontrar tu objetivo profesional. Eso es básicamente Experience Ahead. Muy bien. Pues vamos a seguir, ¿no?, con esas 10 claves, ¿no?, que hemos puesto en común. La verdad es que no nos ha costado mucho ponerlas en común, porque yo creo que los aprendizajes han sido, ¿no?, han ido en la misma línea. El primero de esos 10 pues es supera tus miedos. Entonces, en mi caso, pues ha sido superar 3 miedos, ¿no? El primero, el miedo a fallar. Digamos que pues nos situamos hace unos años, tenía 40 años, 2 niños, una familia estupenda, una casa estupenda, un barrio estupendo, todo bien, buen trabajo, una empresa del IBEX 35, y de repente, claro, se me surge, bueno, las ganas de cambiar, de evolucionar, de reinventarme, ¿no? Y entonces lo primero que piensas es, ¿por qué? ¿Por qué lo quiero cambiar todo si estoy fenomenal, ¿no? Pero al final tienes que seguir tu intuición, ¿no? Yo lo que pienso es que solo tenemos una vida, hay que arriesgarse, hay que hacer lo que uno siente. Y también para mí lo que ha sido muy importante es pensar, es poco dar ejemplo a mis hijos y mira, si quieres hacer algo y lo sientes de verdad, pues hay que apostar, ¿no? Y quería darles este ejemplo. El segundo miedo era el miedo respecto a lo que piensan los demás. Y eso también puede ser muy, muy duro, ¿no?, de llevar, pero en mi caso, bueno, lo tienes que
Al final tienes que pensar que tienes que seguir tu intuición, ¿no? Los que te rodean, tus amigos, tu familia, no siempre son de buenos consejos. Entonces ahí tienes que aprender un poco a manejarlo. Y luego el miedo a lo desconocido, ¿no? A todos esos nuevos aprendizajes de este mundo virtual, por ejemplo, a todo lo que tienes que enfrentar. Pero bueno, poco a poco todo se supera y entonces pues tienes que aprender a sobrellevarlo. Yo en mi caso, pues en algún cambio brusco que hice, ¿no? Pues porque en el mundo corporativo cambié mucho dentro de cuenta ajena, ¿no? Pero de función a funciones diferentes y luego di un salto a emprendimiento en el año 2009, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando dejas un proyecto de este tipo y te enfrentas a algo nuevo, que hay un abismo tremendo, pues al principio yo creo que vi la película de mi vida en el sentido de pasar por todas las fases, ¿no? Del duelo, ¿no? Vale, yo quiero hacer una cosa nueva y me gustaría emprender, pero realmente cuando estás en ello y no tienes claro qué hacer, ¿no? Pues pasé por las diferentes fases, ¿no? de negación, ira, depresión, luego aceptación de la nueva situación. Eso yo lo he visto en mucha gente con la que hablo recientemente, pues que se enfrenta, pues gente a lo mejor que sale en todos estos seres que ha habido en las compañías del IBEX 35 y bueno, pues que de repente tenían un trabajo estupendo y se ven ahí pues fuera, ¿no? Entonces, en esos momentos, mi experiencia y mi aprendizaje han sido que a veces los que te rodean te intentan ayudar y se imaginan un poco cómo te sientes y cómo ayudarte. Entonces yo creo que tú se lo tienes que poner fácil, ¿no? Pues contándoles eso, ¿no? ¿Qué necesitas exactamente? Que la mayoría de las veces es simplemente hablar, que no necesitas que te digan nada, ni que te den ningún consejo, ni que hagan nada, ¿no? Sino simplemente que te escuchen, ¿no? Yo creo que eso es importante, o sea, abrirse, contar cómo nos sentimos y eso nos hace desahogarnos y sentirnos mucho mejor. Y luego dicen que este proceso, hay gente, a mí me duró muy poco, ¿no? Pero hay gente a la que le dura mucho tiempo, incluso hay gente que está 2 años y no acaba de superar la situación, ¿no? La nueva incertidumbre. Entonces, yo creo que es muy útil tener un objetivo, ¿no? O sea, pensar un poco qué puedes hacer y buscar cosas que te puedan ilusionar, ¿no? Y antes de eso, pues también hacer algo rupturista, como a mí siempre me ha venido bien, pues hacer un viaje, ¿no? Pues salir de un sitio y antes de empezar la siguiente experiencia, pues hacer un viaje o hacer algo diferente. Ahora pocos viajes se pueden hacer, entonces no sé si ahora es un buen consejo ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor hacer algo distinto, que te inspire, que sea otra cosa que no tenga que ver con el trabajo y luego pues ya ponerte a ello, ¿no? Y luego hay un estudio que yo me leí una vez y me encantó, que dice que el 92% de nuestros miedos son infundados. Es decir, que los creamos nosotros en la cabeza. Entonces, yo creo que es muy útil también explorar qué cosas nos dan miedo realmente, enfocarnos a las que nosotros podemos abordar, porque hay gente que a mí me dice, bueno, es que yo ya tengo 52 años. Y digo, sí, yo tengo 50, pero no pasa nada, pues siempre hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pues a lo mejor el mercado por cuenta ajena te da menos oportunidades, pero a lo mejor es el momento de diseñarte un proyecto por cuenta propia y lanzarte a él, ¿no? Entonces, yo creo que eso a mí me ha servido, me ha sido muy útil y puede ayudar. Venga, vamos al segundo. Conócete, ¿no? Para y piensa, a ver, ¿qué opinas tú? Bueno, pues yo creo que en este paso en concreto, yo creo que somos un poco dados a cuando dejamos un proyecto, un trabajo, pues nos lanzamos inmediatamente a lo siguiente, ¿no? Y no nos paramos a pensar qué queremos, cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que más nos apetece hacer, qué podríamos hacer mejor o qué cosas nuevas nos está ofreciendo el mercado, ¿no? Eso no lo hacemos normalmente, ¿no? O lo hace muy poca gente. Entonces, yo creo que es esencial en ese momento parar, pensar y pensar en ti mismo, ¿no? Yo eso lo hice una vez que, bueno, pues yo era de las de lanzarme, ¿no? Entonces yo un día visitando a un headhunter
pues que yo realmente lo que quería era o sea, hacer un proyecto emprendedor, ¿no? Pero dije, bueno, voy a ver, como yo había sido headhunter y tenía pues colegas en el sector y tal, pues fui a ver a uno y entonces hablé con él y cuando me fui a mi casa me sentí como diciendo, o sea, ¿pero qué le he contado yo a este señor? No, mira, pues yo he hecho esto, lo otro, lo de más allá y podría pues hacer de todo. Entonces al final me di cuenta que daba una imagen de dispersión absoluta, que yo misma no tenía claro todavía qué quería hacer, entonces no era el momento de ir a hablar con nadie, ¿no? Que lo que tenía que hacer era un poco pensar en qué cosas podía yo aportar valor y qué temas podrían ser interesantes para mí, y a partir de ese momento pues ya iniciar un poco el proceso de hablar con gente y concretar un poco y centrar el tiro, ¿no? Entonces, eso a mí me sirvió mucho. Yo lo que hice en ese momento fue repasar un poco mi carrera, ver los momentos en los que había fluido, había estado mejor, me había encantado trabajar, había estado más feliz, ¿no? Y analizar un poco ahí qué estaba haciendo y qué cosas me apetecía más hacer. Más allá de eso, pues también hay herramientas que yo las he buscado como loca, ¿no? Para mi propio proyecto, que miden pues aspectos como la personalidad, las competencias, etcétera, y que te ayudan mucho a centrar el tiro, pero tú mismo puedes hacer ese trabajo, una aproximación y ver un poco en qué cosas eres bueno y en qué cosas aportas más valor para dar el paso siguiente, ¿no? Pero considero que es muy importante hacer este parón antes de seguir, ¿no? Sí, desde luego para mí también, bueno, ha sido una fase clave, ¿no? La fase de análisis personal, de introspección personal, ¿no? De ir hacia adentro. A mí me ha durado varios años, desde luego inicié pues casi antes de salir, ¿no? Del puesto que tenía en la empresa del IBEX y me duró pues varios años, pasé por varios procesos de coaching con varios coach mentores, ¿no? Cada uno en su momento me aportó cosas. Ha sido muy doloroso en algún momento, pero bueno, al final muy interesante porque vas hacia adentro, ves de verdad analizando quién eres y lo que necesitas, lo que quieres y cuál va a ser tu motivación, ¿no? Y entonces mi consejo ahí también es apoyarte en gente que te escuche, que te ayude para encontrar y ayudarte en esto, ¿no? Y para mí otra cosa que ha sido muy importante en todos esos procesos es una persona que me dijo y me costó también años y tiempo descubrirlo, es cuál es tu don, qué es lo que haces distinto de los demás, en qué eres brillante respecto a los demás, ¿no? Y este don, la verdad es que me ha dado muchos dolores de cabeza, Dios, porque dicen, ¿y qué hago tanto mejor que los demás, no? Entonces, desde luego sabes las competencias que tienes, lo que haces bien en tu trabajo, tal, pero bueno, lo mío es un tema de gestión, he estudiado una carrera de gestión y entonces no tengo un oficio, digo, ¿qué hago? Y me ha costado mucho, ¿no? Hasta decir que al final es una forma de ser, es una inspiración, es una energía que transmito. Es el hecho de que la gente se sienta bien alrededor de mí, que les espere confianza y que está a gusto, ¿no? Y al final es lo que ha trascendido a través de Slowpastry también, ¿no? Lo de crear esas experiencias únicas, inspiradoras, pues sale de esta forma de ser, ¿no? Entonces, el tercer punto es atrévete a cambiar. Entonces, eso también pues es otro miedo, ¿no? Pero lo hemos puesto un poco aparte, es el miedo del cambio. A ver, ¿cómo me atrevo a cambiar? Pues para mí esa verdadera transformación, porque al final al principio tienes ideas, vas madurando pues sin una idea de evolución, de cambio y tal, pero al final ese cambio no pasa hasta que tú te autorizas a ello, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, pues bueno, he salido de la empresa en la que lleva muchos años, he pasado por una experiencia en FinTech y no surgió bien y al final me volvía a plantear, a ver, ¿qué hago? ¿En qué proyecto? Ya tenías ganas de emprender. ¿Y dónde me meto? Y entonces estaba dando muchas vueltas y en ese momento un amigo mío me pasó un contacto con un puesto de trabajo muy similar al que tenía yo antes y tuve muchas dudas y bueno, me llamaron porque bueno, ese puesto era pues casi diseñado para mí. Y claro, un poco similar a Mónica, yo tras la entrevista que fue por teléfono me di cuenta, Dios, pero no he puesto todas las ganas ahí para venderme y tal, no puede ser, ¿no? Que eso era para mí. Y ahí es cuando me planteé y mira, es que justamente
al final yo quiero un cambio y lo tengo que hacer ocurrir. Ahí me autoricé dentro de mi cabeza y mira, ese es el momento, voy a emprender y ya quiero cambiar. Entonces no hace falta seguir. Ya. Sí, efectivamente, yo creo que al final tiene que llegar un punto en el cual te lances, ¿no? Que a lo mejor, pues yo creo que lo que tienes que tener claro es el objetivo. Y si tienes claro el objetivo, aunque no tengas al 100% el sitio al que quieres ir, si es por cuenta ajena o exactamente todo preparado, si es un proyecto por cuenta propia, pues tienes que probar, ¿no? Y yo creo que es interesante siempre pues lanzarte, o sea, y darte un tiempo y a partir de un momento ya que lo tengas trabajado, que hayas hecho los deberes, que sepas lo que quieres, que tengas claro lo que tú dices, que me parece interesantísimo, que es tu don, ¿no? Esa es la clave y no sabes cuánta gente a mí me viene y me dice, Mónica, es que yo me gustaría que me apasionara lo que hago, o sea, ¿cómo lo haces? No, nunca me ha apasionado lo que hago, ¿cómo encuentro eso, no? ¿Cómo lo encuentro? Y es verdad, o sea, encontrar tu don, encontrar lo que te apasiona, lo que te encanta, ¿no? Pues no te creas que todo el mundo le pasa esto, ¿no? Y yo creo que al final ahí tienes que atreverte, que lanzarte, que probar y que, bueno, pues si dices, es que no estoy muy segura de si esto me va a ir bien porque no lo he hecho antes, pues pruébalo. ¿Qué te puede pasar? Que te equivoques. Entonces, claro, uno de los miedos que suele tener todo el mundo es ese, ¿no? Y si me equivoco, pues ¿y si te equivocas qué? O sea, si te equivocas aprendes, ¿no? O sea, es ganas o aprendes. O sea, lo de equivocarse es aprender, ¿no? En mi opinión. Y entonces yo creo que tiene que llegar un punto en el cual pues más o menos definas tu objetivo, que te lances, que pruebes. Si no es lo tuyo, aprenderás y pivotarás y a lo mejor, pero ya la mitad del camino seguro que lo has recorrido y entonces al final acabas puliendo eso, que es lo que te va a ti, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado con el proyecto que inicialmente pues haces una aproximación al mercado porque lo que pretendes es cubrir una necesidad que sabes que hay, entonces tú das la respuesta a esa necesidad y en ese momento pues ves un poco si has acertado o no y vas viendo un poco si gusta tu idea y si puedes seguir avanzando, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienes que reunir las fuerzas, lanzarte, no tener miedo al fracaso y verlo con una perspectiva positiva, ¿no? Esa es mi experiencia en esto. Ups, perdón, me he ido. Eso. Bueno, y luego en el caso de, por supuesto, hemos estado, la verdad que nos ha costado muy poco a Florence y a mí ponernos de acuerdo porque es que lo teníamos clarísimo los pasos, ¿no? Por supuesto, os estamos hablando ahora de un momento, o sea, que estamos encantadas con nuestros proyectos, pero se pasan por momentos muy complicados, ¿no? Y bueno, pues yo os voy a hablar de uno muy reciente que ocurrió el día 25 de marzo. Yo lanzaba la segunda edición del programa del Plan X, que es el programa de los seniors, ¿no? Que es de 3 meses y es para reinventarse y tal, ¿no? Entonces, acordaros de dónde estábamos el día 25 de marzo. Entonces, bueno, pues el 4 así tuvimos nuestra última reunión presencial para presentar el programa. Entonces, bueno, pues vino muchísima gente y gustó mucho. Y entonces teníamos el programa pues prácticamente lleno, ¿no? O sea, pues mucha gente, unos ya apuntados y otros que bueno, pues que habíamos concertado entrevistas ya para acabar de cerrar todo y tal, ¿no? Y de repente el día 11 empezamos el confinamiento. Entonces empezó a llamar gente para decirnos que bueno, que a ver esto qué pasaba, que se lo iban a pensar, qué tal. Entonces, bueno, pues fue un momento muy complicado, pero muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado que hubo ahí que ver un poco qué hacíamos, ¿no? Inicialmente, pues el 11 de marzo, nuestra cabeza del 11 de marzo nos decía que retrasáramos el programa y lo trasladamos al 12 de mayo, también presencial, porque por supuesto el 12 de mayo ya pensábamos que esto habría pasado, por supuesto, ¿no? Pero cuando pasaron un par de semanas y vimos el panorama, pues dijimos, nada, pues va a haber que hacerlo en streaming, ¿no? Nosotros para este programa tenemos 35 profesores, mentores y ponentes, o sea, que la cosa es un poco compleja, no es lo decido y tal, ¿no? Pues había que ver un poco si ellos estaban dispuestos a hacer sus clases así, si, bueno, clases muy prácticas, muchas de prototipado, muchas de mentoring, tal, o sea, una complejidad grande, ¿no?
Y entonces, bueno, pues al final lo organizamos todo, la gente, tuvimos una acogida buenísima, nos apoyó todo el mundo una barbaridad. Y finalmente pues lanzamos el programa, ¿no? Hubo mucha gente que se dio de baja, algunos tuvimos que devolverles la matrícula y todo, o sea, una situación un poco tensa. Pero yo creo que lo más importante de todo esto y la lección es que si nos hubiéramos desanimado al principio cuando vimos que la gente se lo pensaba o ante esta situación pues se quedaba en su casa y no se lanzaba a hacerlo, pues no hubiéramos avanzado, ¿no? Y nos animó muchísimo, primero, el apoyo de todo el equipo y segundo, el de los propios alumnos que nos dijeron que por favor lo hiciéramos porque si no iban a perder el año, ¿no? Porque ellos después de este programa ya salen con su segunda carrera profesional diseñada y ya solo tienen que poner en marcha el proyecto. Y claro, si no lo hacíamos ahora y esperamos a septiembre, octubre, ya se les iba el año completo, ¿no? Entonces, al final yo creo que tienes que sacar fuerzas en momentos complicados pues de gente que te apoya, que está contigo, que cree en tu proyecto y eso es lo que te hace pues avanzar y no rendirte, ¿no? En mi caso. Sí, no, Desde luego, sí, lo de no rendirse es básico porque en todo ese proceso de reinvención pues pasas por muchas fases, pruebas conceptos, no salen bien, aprendes de tus errores y van así, ¿no? Pero yo tengo también un ejemplo un poco similar al tuyo que a raíz del COVID, ¿no? Porque claro, esos team bakings, esos team buildings que he lanzado para empresas a principio de año estaban pensando sea presenciales, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la relación presencial, organizarlo. Pero claro, está colaborando con escuelas de cocina que, claro, a partir del 11 de marzo están todas cerradas. Entonces, bueno, hundimiento, a ver qué hacemos, cómo hacemos. Y entonces tenemos una época de muchas dudas. Y yo, bueno, una anécdota también personal, en Semana Santa teníamos previsto un viaje y para los niños dijimos, bueno, no nos podemos quedar sin viaje, ¿no? Entonces organizamos con otras 2 familias un viaje virtual a Nueva York de 5 días con muchas actividades, usando mucha tecnología virtual. Y ha sido un punto clave para mí porque a partir de ese momento ya me di cuenta, pero si podemos hacer de todo en esa nueva época, el COVID nos abre puertas, nos abre posibilidades, ¿no? Y a partir de ahí me lancé, digo, venga, esos Team Becky's van a ser virtuales. Además ahora, que para mí uno de los pilares es la sostenibilidad y usar ingredientes locales y ecológicos, venga, vamos a llevar los ingredientes a casa de los participantes y lo vamos a transformar. Y la verdad es que al final digo, me habría podido rendir y digo, venga, pues ya lo dejo todo, pues no, hay que siempre buscar la forma de seguir adelante, ¿no? Y solo por terminar ese punto, yo añadiría que a mí también otra cosa que me ayuda mucho y sobre todo en el COVID, pues ha sido, digo, porque se trata de poder tener energía para usarla y transmitirla, ¿no? Y entonces tienes que tener formas en tu vida de recargarte las pilas, ¿no? De recargar esa energía en ti, ¿no? Y para mí la forma que ha sido, pues el deporte, todos los días hasta ahora no he fallado casi nunca ningún día, es hacer deporte todos los días para recargar energía, tener el cuerpo sano, para tener una mente sana, ¿no? Y también la meditación, ¿no? Que ayuda bastante, ¿no? También concentrarse y recargar energía. Sí, es esencial, desde luego. Desde luego. Siguiente punto, la humildad. Pues desde luego eso es una actitud, yo creo que básica y ¿no? En todo ese proceso de reinvención. A mí hay 2 mensajes que quisiera transmitir aquí. Es que cuando te reinventas y emprendes, cuando tienes un proyecto tuyo, ¿no? Como en nuestro caso, lo importante es darte cuenta que juntos somos más. Tú no eres solo, no estás solo. No eres Wonder Woman, no eres Superman, no lo vas a conseguir todo solo, eso es imposible, nadie lo puede hacer. Y tienes que, tener humildad para pedir ayuda a los demás, ser conscientes de lo que tú, digo, no, en lo que no eres bueno, entonces te tienes que apoyar en gente que sabe más que tú, aprender de los demás y entonces apoyarte es el momento, perdón, de apoyarte en una comunidad, ¿no? Entonces rodearte de gente que te va a ir a nutrir, a apoyar constantemente.
Y el segundo punto, así, la segunda cara, un poco de humildad, es también lo de estar abierto a los demás. Pero bueno, que va junto. Entonces, cuando vas pidiendo ayuda, pues tienes que girar hacia los demás y entonces esa actitud abierta, pues que favorece también el intercambio con los demás, ¿no? Esa escucha, es decir, y eso es una actitud, yo creo, básica que vas interiorizando hasta lo más profundo de ti, porque es esencial para seguir adelante en un proceso de reinvención como los nuestros, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo con el tema de la comunidad. De hecho, nosotros al pensar en el concepto, ¿no?, de Experience Ahead y de los seniors, creímos fundamental eso, ¿no?, crear una comunidad de reinvención, porque es muy difícil reinventarte, pensar en un proyecto nuevo cuando a tu alrededor nadie lo está haciendo, ¿no? Pero si perteneces a una comunidad de gente que está haciendo diferentes cosas distintas y en muchos casos puedes encontrar sinergias y apoyarte, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, eso lo tuvimos muy claro. Estamos en ello porque llevamos 1 año y poco, pero eso por un lado. Y luego, pues la humildad de un poco ir siempre preguntando, con mucha curiosidad, conociendo las necesidades de los demás, compartiendo y dando, ¿no? Yo creo que en estos momentos difíciles a mí me ha ayudado mucho. Participamos mi socia y yo en una serie de webinars para el coworking en el que estamos, ¿no? Porque pensamos que la mejor forma, que el mejor sitio para reinventarse era un coworking. Nos parecía pues moderno, de intercambio de ideas. Entonces, ahí hemos estado aportando a unos webinars semanalmente durante 6 semanas y bueno, pues a mí me ha dado la vida, ¿no? Porque al final me lleva muchísimo más de todos los participantes de los webinars, de pues como sus experiencias, lo que nos iban contando, etcétera, pues de lo que hemos podido dar nosotras. Entonces, os animo a que hagáis preguntas y tal, porque eso nos lo vamos a llevar Florence y yo. Entonces, bueno, yo creo que en este proceso, pues eso, preguntar, estar a disposición de los demás, pertenecer pues a una comunidad, a una red, pues ayuda mucho en el proceso de reinvención, sin duda, vamos. Y es clave, ¿no?, dentro de este... Desde luego, vamos por la siguiente. La que Sonríe la vida. tanto. Esta súper sonrisa de la sandía, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que le tenemos que devolver a la vida, porque al final nos ha dado muchísimas cosas, ¿no? Probablemente una es la oportunidad de estar aquí ahora, en este momento, pues de compartir experiencias. Seguro que todos vosotros y vosotras pues tenéis una trayectoria estupenda, muchísimo que aportar. Pues unos habréis encontrado vuestro talento, otros estáis cerca de hacerlo, o habéis pasado por etapas en las que pues habéis disfrutado del trabajo y a lo mejor pues no sabéis lo que se os presenta de ahora en adelante, pero seguro que será muy bueno, y pensar en oportunidades siempre aporta. Pero yo creo que es esencial, uno, tratarse bien a uno mismo, sonreírse cada mañana a uno mismo, es decir, felicitarse por lo que vas consiguiendo y avanzando y por los obstáculos superados, aunque solo sea por eso. Y luego, por otro lado, también devolverle a la vida la sonrisa, ¿no? Que muchas veces pues eso es lo que anima a los demás a muchas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, lo mejor de mi trabajo es cuando veo que alguien encuentra pues su proyecto, lo que le diferencia, su talento. Entonces, pues veo la felicidad que desprenden y tal. Entonces, eso a mí, eso ya me anima muchísimo, ¿no?, a seguir, ¿no?, a pesar de los momentos complicados, ¿no? Entonces, yo creo que esta actitud ante la vida de optimismo, de sonreír, de compartir, pues es esencial para que cualquier proceso de reinvención sea exitoso, ¿no? No sé lo que opinas tú. Sí, sí, no, desde luego, para mí digo, es una actitud otra vez, ¿no? Estamos hablando de cambios de actitudes, ¿no? Y tienes que ser optimista, todo va a llegar, hay que tener paciencia, pero tu proyecto va a seguir adelante. Y esa actitud optimista a mí me ha ayudado también mucho sobre todo en el primer mes de confinamiento, ¿no?
pero porque es una actitud al final que tienes que tener en tu vida en general, no solo para este proyecto, tienes que ser optimista. En nuestro caso, vamos, somos franceses, no tenemos familia aquí. En la primera semana de confinamiento nos pusimos con síntomas nada graves, pero estamos en casa y todos pensando, Dios, ¿qué va a pasar si nos hospitalizan los niños y tal? Pero al final la única forma era, venga, vamos a ser optimistas, no va a pasar nada, todo va a salir bien, ¿no? Y cambiando el tipo, y ya al final todo sale bien. Y otra cosa así importante para mí a resaltar aquí es que también para seguir optimista hay que rodearse de gente optimista. Entonces, hay que alejarse de la gente tóxica, la gente pesimista. Todos tenemos alrededor gente, obligaciones en nuestras agendas, citas que las cuales no queremos ir, pero por obligación vamos. Pues eso fuera, fuera. Alejarse de la gente tóxica porque al final es gente que te transmite pesimismo, no te ayudan a tener confianza en ti y porque en el fondo ellos no creen en tu cambio, ¿no? Entonces no hace falta rodearse de gente pesimista y hay que seguir siempre con una comunidad de gente optimista alrededor. Sigue aprendiendo. La séptima clave, pues también pues clave, porque ¿qué está saliendo aquí? Ups. No, está bien, está bien. Ah, está bien. Sí, sí. Venga, entonces hay que ser curioso siempre, mantener actitud de curiosidad en siempre querer aprender más en tu campo. Entonces es una actitud que siempre he tenido desde, bueno, trabajando por cuenta ajena, de tener ganas de aprender más. Yo siempre iba a conferencias, pues sobre fintech, de emprendimiento, de networking en grupos de distintos. Entonces ha sido una constante intentar nutrirse de los demás y absorber muchas cosas en tu campo o no, ¿sabes? Porque al final puedes interesarte, se trata de tener una mente abierta y absorber muchas cosas que algún día te puedan servir, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues un día pues vi una cardboard, que eso pues ni sabía lo que era, es que son gafas virtuales de cartón que cuestan 10 euros, que se hacen por Google. Pues un día vi, venga, lo voy a comprar, pum, y entonces estoy en casa, todo el mundo me mira, pero ¿qué es eso? Gafas de cartón. Pues no sé, pues gafas de realidad virtual, ¿no? Entonces es al final tener esa actitud que te va a acompañar toda la vida y que te va a abrir la mente y te va a nutrir tu actitud de luchadora para no rendirte, para ser optimista, ¿no? Y entonces, y luego pues también vivir en su tiempo, ¿no? Estar al tanto de todo, pues no sé, ahora alguien que diga, no me interesan las redes sociales, pues no puede ser, tienes que vivir con ello, tienes que saber usarlo, ¿no? Y entonces estar pues curioso en tu campo y fuera, y estar al tanto de tu época. Efectivamente, yo en mi caso, en 2017, cuando volví otra vez a hacer algo que ya había hecho antes y vi que había cambiado y que aportaba menos y que la forma de llegar a las oportunidades profesionales había cambiado, pues me empecé a fijar y vi que había muchas cosas que se me escapaban, ¿no? Yo oía ahí pues blockchain, big data, inteligencia artificial y yo decía, vale, sí, me leo lo que es y bien, pero ¿cómo pongo en relación todo esto y esto cómo está afectando al mundo? Esto está cambiando y yo me lo estoy perdiendo. Entonces, pues me puse a ello, ¿no? Dejé todo y vi un poco de qué iba este nuevo contexto y de qué forma podía yo podía yo seguir con mi carrera profesional, pero aportando en ese nuevo mundo, ¿no? Y entonces así es como descubrí mi pasión actual, ¿no? Y entonces, porque vi eso, ¿no? Que al final es seguir haciendo lo que a mí me gustaba, ¿no? Pero de otra manera, o sea, en este nuevo contexto, porque ya había cosas que yo hacía antes que ya no aportan valor, pues porque han cambiado los puestos, ¿no? O sea, el Foro Económico Mundial dice que en 2022 van a desaparecer 75 millones de puestos de trabajo, desaparecer completamente, y se van a crear 133 millones de puestos nuevos. Pues esos son datos que te tienen que hacer pensar que probablemente tu puesto de trabajo va a desaparecer pronto y en el caso de que no desaparezca, pues se va a transformar. Entonces tú tienes que cambiar con ello. O sea, no es algo que sea pues porque qué bonito y tal, es que no te queda otra que hacer eso, ¿no? Entonces
yo creo que el hecho de que te enteres de todas estas cosas, de que hagas por formarte, de que pues seas curioso, escuches a los expertos hablar en las diferentes materias de cómo está cambiando el mundo y sobre todo que tengas claro un poco la idea, el modelo, no cosas sueltas, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Antes de 2017, que oía cosas sueltas por ahí, pero no era capaz de enlazarlas, ¿no? Entonces tienes que ver un poco hacia dónde va todo esto y cuál es tu rol en el nuevo mundo, ¿no? Yo creo que eso es esencial en todo este proceso de reinvención que te tienes que plantear, ¿no? Yo en muchas de mis charlas al principio hago una pregunta, sobre todo para los seniors, le pregunto, ¿no?, a la sala, ¿cuántos de vosotros pensáis que a los 65 años estaréis trabajando por cuenta ajena? Y la verdad que no suele levantar la mano, bueno, uno o dos, pero cuando les digo y a los 70, pues ya no la levanta nadie. Pues probablemente a los 70 años estaremos muy bien porque, bueno, salvo este inconveniente que hemos tenido del COVID, pues ahora mismo alguien de 70 años es bastante joven, pero para que alguien a los 65 esté trabajando, pues es bastante probable. Y yo voy a las empresas que voy, no veo a nadie de 65 ahí, ¿no? Entonces, con lo cual habrá que plantearse otras cosas, que es, de momento, pues ver qué proyectos por cuenta propia podemos hacer, que a lo mejor esos proyectos no tienen que ser tan arriesgados como emprender. Hay otras cosas que hacer también por cuenta propia, pero que digamos que todo esto parte de la curiosidad que tienes que tener por entender este nuevo contexto, ¿no? Desde luego. Bueno. La óptima, que nos gusta mucho. Sí, esta nos encanta a las dos, ¿no? Florence, que es, pues, da para recibir, ¿no? Hay un libro de Adam Grant que es ese, que es dar y recibir, y entonces analiza en mucho detalle y pues eso, ¿no? Que hay gente que da, hay gente que recibe y otros que dan y reciben. Entonces, digamos que a lo largo del libro dice, ¿cuál de estos perfiles creéis o crees tú, que lo estás leyendo, que es el que más éxito tiene en la vida, ¿no? Pues pensar, hombre, pues seguro que será el que es un mix ahí y tal. Pues eso está comprobado que es el que más da, recibe muchísimo más, ¿no? Yo en mi experiencia a lo largo de mi vida, ¿no?, tanto en lo personal como en lo profesional, pues he intentado apoyar a otros y la verdad es que siempre que lo he necesitado ha habido alguien ahí, probablemente pues no los mismos porque estábamos en otras circunstancias, con otra gente, tal, pero siempre ha habido alguien ahí, ¿no? Entonces yo creo que es una actitud ante la vida esencial, ¿no? Que no tienes que estar pensando siempre en, bueno, a ver esto, cómo hago, tal, sino pues yo creo que dar te lleva muchísimo más lejos y, bueno, por supuesto para mí es mucho más gratificante, ¿no?, que recibir, pero yo creo que es una aproximación que es la que te aporta más en la vida. No sé lo que te parece a ti. Sí. Desde luego, para mí es un valor esencial. La verdad es que aquí hablamos de generosidad, ¿no? De generosidad, pero sin esperar nada a cambio. Que en el fondo tú estás dando, sembrando, ¿no? Pero no esperas, no es que estés dando porque alguien te va a dar algo a cambio. Aquí estamos hablando de dar, de sembrar cosas y bueno, un día alguien te devolverá el favor. Para mí la idea de esto bueno, es una anécdota personal también, pero es mi abuela todos los domingos preparaba una tarta y la servía encima de la mesa. Esa cara de mi abuela preparando esa tarta y sirviéndola, pues es la personalización personificación de este concepto, ¿no? Porque solo lo hacía para vernos las caras, la felicidad en nuestras caras, ¿no? Y esto, de esto hablamos, es de sembrar, de dar sin esperar nada a cambio, es decir, encuentras a alguien, conoces a alguien en un foro de networking, en cualquier evento, y entonces alguien te le escuchas, te cuenta su proyecto y tú naturalmente, bueno, le das consejos, tal, contactos, le ayudas en lo que puedas en ese momento, pero no lo haces esperando que te va a devolver el favor, no. Pero como estás sembrando, pues un día esta persona, cuando tú necesites y te atreves a pedirle un favor, pues te lo va a devolver de una forma muy natural, ¿no? Y eso es muy importante cuando te reinventas, porque al final formas parte de una comunidad, de lo que hemos hablado antes,
y es natural. Tienes que sembrar y dar y dar y dar y dar. Y algún día, pues cuando necesites, tendrás el favor, ¿no? A cambio. Pero eso es muy importante. Entonces, la penúltima, ¿no? Sé fiel a tus valores. Pues para mí los valores han sido casi la razón de ser de Slow Pastry, porque al final quería emprender y crear un proyecto que correspondiera a mis valores. Entonces, en todo ese análisis que hablamos al principio, pues también una parte muy importante de ese análisis ha sido definir mis valores. Y al final, esos valores que he definido los míos, pues al final pues son los de Slow Pastry, porque quiero crear un proyecto pues que tenga los mismos valores, ¿no? Y entonces esos valores son tu brújula, es como el norte, ¿no? Son los que te van a guiar que todo el tiempo, todo tu proyecto, toda tu vida, que van a poner un poco tu marco de actuación. Entonces, si está nublado y las cosas se ponen feas, pues te van a estar ahí, estar guiando, ¿no? Pues en mi caso, pues es la transparencia, es una persona bastante transparente, como auténtica. Entonces, los valores de Slow Pastry son autenticidad, generosidad, que es lo de compartir. Por eso quiero no solo dar clases de pastelería, quiero compartir, crear experiencias para vivir esa generosidad con los demás. Y el tercero es el esmero, es poner mucho en detalle, ponerse, empatizar con la gente, crear experiencias en las cuales se van a sentir bien y se van a sentir reflejados, ¿no? Pues eso, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo añadiría eso, que lo suscribo completamente. Pues el hecho de, por ejemplo, yo las 2 veces que he emprendido con otra persona, ¿no? Pues porque me parece muy interesante buscar la complementariedad en otro. Y bueno, pues como uno no es perfecto, no llega a todo, tal, pues que 2 personas se complementen y se creen más sinergias, pues me aporta muchísimo, ¿no? Aparte ya de también pasar los momentos malos y todo esto, ¿no? Y tener ideas para los buenos, etcétera. Pero yo también en esa situación yo creo que es muy interesante buscar a una persona que sea complementaria a ti, probablemente diferente, aporte cosas distintas, pero sí que yo considero esencial que tenga los mismos valores. O sea, compartir los valores es clave, ¿no? Y yo, pues, en los 2 casos ha sido así. Y en el último, pues a la hora de ponerle nombre a los valores, ¿no? De concretarlos, pues lo hicimos en 5 minutos. Lo de registrar el nombre y tal ya nos costó más, porque había que ver que, bueno, una cosa que es absurda, ¿no? Y es no aporta mucho, pues eso sí que nos costó más, pero el tema de los valores lo hicimos rapidísimo, ¿no? Entonces, nosotros quisimos construir pues una compañía completamente optimista, a pesar de saber que la reinvención, pues no lo hemos dicho aquí porque estamos hablando siempre en positivo, pero bueno, efectivamente es una travesía del desierto, hay partes complicadas, ¿no? Que lo pasas mal y todo esto y al final del proceso pues compensa, ¿no? Pero yo creo que si eres optimista, pues no te queda otra que hacerlo, ¿no? Yo se lo digo a todos mis alumnos y no, es que no pienses si lo vas a conseguir, es que eso ya lo hemos superado, por supuesto que lo vas a conseguir, ¿no? Eso por supuesto. Luego la honestidad es fundamental contigo mismo y con los demás, ¿no? Eso es clave. Luego también la audacia para saber interpretar un poco las señales y ver las oportunidades de este nuevo mundo, ¿no? de estos nuevos modelos de negocio y para avanzar. Porque al final no hemos hablado de una cosa, pero hagas lo que hagas, tiene que encajar en lo que necesita el mundo, ¿no? Que ahí, pues yo creo que es esencial que haya ese encaje, o sea, que conectes tu talento con el mundo, ¿no? Que nos rodea. Eso es clave. Luego, por supuesto, ser muy profesional, o sea, darlo todo e intentar hacer el 200%, hacerlo de una manera exquisita y ponerlo todo de tu parte. Lo conseguirás o no, pero que no quede, que por poner de tu parte no quede. Y luego yo creo que en nuestro caso, y a mí me parece, yo soy así, el pragmatismo. Yo creo que hay que ser muy prácticos, o sea, no perderse, está muy bien la inspiración y todo esto, hay una fase para ello, pero luego hay que ser súper práctico y hacer cosas y elegir cosas y avanzar en este proceso de reinvención en cosas que se necesiten y de una manera muy práctica, ¿no? Yo creo que todo eso es esencial en este momento, ¿no? Y luego ya nos queda ya la última, ¿no? Y con esto ya terminamos.
Florence, que es persiste, ¿no? Esta que nos encanta, ya para cerrar, ¿no? Y yo aquí os quería hablar de una cosa que es Ikigai, ¿no? No sé si habéis oído hablar de la cultura japonesa. Ikigai es tu propósito, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial en estos procesos de reinvención insistir hasta conseguir encontrar tu propósito. Y para ello, perdón que está pasando algo aquí, y para ello es clave hacerte las 4 preguntas que se plantea Ikigai, ¿no? Que no sé si habéis oído hablar, pero que os invito a que busquéis, ¿no? De la cultura japonesa, la isla de Okinawa, que es la población más longeva del mundo, y bueno, pues nos pueden dar muchas claves de por qué viven tantos años, ¿no? Y tan felices, ¿no? Y entonces las 4 preguntas son, la primera de ellas es ¿en qué soy bueno? La segunda es ¿qué me apasiona? La tercera es ¿qué necesidad del mundo pretendo cubrir? Y la cuarta, por hacer qué deberían pagarme. Entonces, si tú unes esas 4, la parte del centro es tu propósito, ¿no? Entonces, yo creo que en todo este proceso es esencial que cada uno, siguiendo un poco los pasos que de los que hemos ido hablando en todo en esta presentación, al final cada uno debe encontrar su propósito y en el momento que lo encuentras, pues lo ves claro todo, superas tus miedos, avanzas y fluyes, ¿no? Y entonces conectas tu talento con tu objetivo, ¿no? Entonces, no quería cerrar este webinar, ¿no? Esta presentación, sin hablar del propósito, que me parece esencial y que os invito a que profundicéis un poco en ello. Muy interesante. Yo añadiría para terminar que yo creo que todo ese proceso de reinvención es una carrera de largo plazo, es una transformación de ti y entonces no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, no te puedes destransformar. Entonces, yo creo que ese proceso lo que tiene que sentar unas bases para que al final estés listo para esta reinvención, pero las que van a venir. Yo estoy ya en la segunda, pero seguramente pues habrán más. Y entonces es lo que tienes que tener en mente, bueno, sentar bases y tener paciencia porque todo llega. Entonces, con actitud, con organización, con resiliencia, todo llega. Muy bien. ¿No? Nuestras 10 claves y podemos pasar a las preguntas, Cristina. Voy a... Muchísimas gracias, Florence y Mónica. La verdad es que ha sido muy interesante, nos habéis dado muy buenos consejos y escuchar vuestra experiencia ha sido muy inspirador. Enhorabuena por vuestros proyectos y seguro que seguirán con muchos éxitos. Os hago una pregunta que ha planteado Georgina por el chat, que dice, ¿cómo podemos gestionar ese párate y piensa con la ansiedad de ver que el tiempo pasa y que debes encontrar un trabajo? ¿Algún consejo para esto? Sí, o sea, al final, o sea, si tú te lanzas, si no paras y piensas y te lanzas, pues al final vas a hacer cosas que no van con tu perfil y no van con tu propósito. Entonces, yo creo que aunque creas que ganas tiempo, hay gente que sale de un sitio y ya se pone a mandar currículums y tal. Entonces, eso no es el camino. A lo mejor a ti te da la sensación de porque estás activo vas avanzando, pero en mi experiencia no es el camino, o sea, porque estás dando palos de ciego a muchos sitios y no pones foco en lo que tiene que ver con tu talento. Entonces, ese parar, pensar, analizarte a ti mismo, ver un poco qué quieres hacer, qué te apasionaría hacer o qué cosas haces mejor y qué encaja en este nuevo contexto, pues a lo mejor puede ser cuestión de poco tiempo. No penséis que te tienes que estar un año parado viendo qué haces. No, es hacer un viaje interior, ahora no sé qué opina Florence, pero hacer un viaje interior que te haga tener claro hacia dónde vas y a partir de ese momento iniciar ese camino. Va a ser mucho más efectivo que no tener la sensación de que estás haciendo cosas pero en realidad no haces nada porque no tienes un foco. Claro. Desde luego, yo para mí la imagen es el pollo sin cabeza. Si no paras y piensas, vas a estar así, ¿no? Y entonces hay que parar, seguro. Entonces, si yo creo que entiendo que la pregunta iba también por la parte económica, pues al final tienes que organizarte. Por eso hablaba de organización,
tienes que hacerte el plan, ¿no? ¿Cómo lo haces? Tampoco se trata de, venga, mañana me reinvento y lo dejo todo. No, hay que hacerlo bien, con un plan, con organización. Entonces, tienes que ver cuánto tiempo puedes tener, cómo te vas a organizar, un poco a nivel económico y de todo, ¿no? Pero es necesario. Y yo conozco gente que no ha tomado el tiempo y al final ha tenido que parar después porque había ido demasiado rápido. Entonces, es esencial. Sí. Nos pregunta Miren si Mónica puede repetir del Ikigai los 4 puntos del propósito. Sí, os diría que parte de ese para y piensa y esa reflexión, que os hagáis estas 4 preguntas y tratéis de contestarlas en detalle. Y son, la primera, ¿en qué soy buena? La segunda, ¿qué me apasiona? La tercera, ¿qué necesidad del mundo pretendo cubrir? Y la cuarta, ¿por hacer qué deberían pagarme? Pensar en esas 4 preguntas, incorporarlas a vuestro para y piensa, contestarlas, que eso os puede ayudar un poco a centrar vuestro propósito. Son como, esas 4 preguntas son como 4 círculos y la parte del medio que une a las 4, ese es vuestro Ikigai. Ikigai es propósito. Qué bien. ¿Hacia dónde vas? Entonces, plantearos esta reflexión. Merece la pena, sí. Isabel nos pregunta, ¿cuál sería vuestra recomendación para formarse hoy en día en lo digital? En temas de digital, ¿qué recomendáis a nivel de formación? Yo creo que, bueno, sí. hay muchas, digo, Coursera, todos los MOOCs, digo, hay muchísimas formaciones que se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, una escuela en sí, yo no tengo, igual tú, Mónica, igual tienes una, pero yo creo que hay muchas formaciones gratis, ¿no? De MOOC, de Coursera, de Udemy, de Singularity, de todas, vamos. Sí, perdón, que es que está pasando un avión, no sé si hay un ruido horrible aquí. Yo os recomiendo, o sea, todos estos cursos os pueden inspirar mucho, pero yo recomiendo hacer algún programa que le deis sentido a todo, que entendáis de qué va todo, ¿no? Porque luego sí que puedes hacer cosas sueltas de inteligencia artificial, Big Data, blockchain, realidad virtual, todo eso, pero a lo mejor un programa, hay 2 escuelas digitales, específicamente digitales, yo elegí una de ellas, que son ISDI y The Valley, y tienen programas específicos para eso, ¿no? Entonces, pues hay diferentes programas. Yo hice 2, el programa de alta dirección en negocios digitales y el programa de directivos exponenciales. Y luego también os recomiendo entender y formaros en el ecosistema de emprendedor e inversor, todo lo que tiene que ver con startups y todo eso. Ahí hay muchas oportunidades de trabajar por cuenta propia y eso va evolucionando, ¿no? Yo estoy en una asociación que es Women Angels for STEAM, que lo que hacemos es ayudamos a mujeres emprendedoras, o sea, son proyectos liderados o coliderados por mujeres que, bueno, que están en fase semilla, en el inicio, ¿no? Que es lo más complicado. Entonces, muchas veces, y luego se dedican a STEAM, a áreas de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte o matemáticas. Lo hacemos ahí, ¿no? Que tengan que ver con ese área. Entonces, ese tipo de iniciativas es muy complicado sacarlas adelante porque hace falta mucho dinero, mucha inversión. Entonces, como no tengan detrás business angels o tal, pues es complicado. Entonces, nosotros ya llevamos casi 2 años con la asociación y hemos invertido 1 millón de euros en 19 proyectos. Muy bien. Yo en mi caso no tengo formación digital y he aprendido rodeándome de gente. Dime, Cristina. Nos preguntan por aquí también si queréis, bueno, hay momentos de repliegue y otros de acción, ¿no? O sea, que hay algunos momentos que estás como más y otros que es la fase atacar. ¿Cómo lo planteáis esto? Desde luego, necesitas, pues es lo que decíamos, no te rindas, tienes momentos de que desde luego vas a probar algo, no va a funcionar, te vas a retraer un poco, vas a tener que parar y pensar, analizar qué ha funcionado, por qué no ha funcionado, analizar tus errores y sacar un poco conclusiones que te van a permitir pues seguir adelante. Y siempre tienes que tener fases de cuando estás un poco retraída y analizas, ¿no? Y luego la acción.
Desde luego. Sí, o sea, hay momentos de pensar, momentos de actuar y luego pues de reflexionar y de... Claro, eso es un proceso, ¿no? Normal, entonces, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que haya un objetivo muy claro, que haya un propósito y ya todo lo demás es cuestión de ir dando los pasos adecuados para conseguir ese propósito. Pero nunca, como van a venir momentos a lo mejor de duda, de incertidumbre, complicados, que no vamos al ritmo al que quisiéramos, pues nunca desfallecer, que yo creo que eso lo hemos dejado muy claro en la presentación, y ser persistente y animarse, ¿no? Buscar la ilusión y la inspiración en a lo mejor pues gente que te quiere, que te está apoyando, o gente que le gusta tu proyecto y lo que estás haciendo, ¿no? Pero, sí. Yo creo que es esencial. Sí, pero no quedarse demasiado retraído, digo, es solo un tiempo Claro. de análisis, vamos, Claro. tampoco hay que desmotivarse y ser pesimista, no, siempre optimismo por delante, entonces un momento de parar para analizar, pero para seguir más fuerte. Claro. Pues la verdad es que hay muy buenos comentarios por el chat felicitándonos por la presentación y por lo que habéis compartido, o sea que enhorabuena. Si no hay ninguna pregunta más, gracias a ambas por la inspiración. Muchísimas gracias, porque la verdad es que es muy motivador escuchar, bueno, pues a veces estás ahí con las dudas, no sabes un poco por dónde tirar, y escuchar experiencias como las vuestras que han sido de éxito, pues bueno, pues ayuda, da un empujón, ¿no? Pues, pues nada, un placer. Espero que haya podido servirlo, desde luego, no, eso lo hemos hecho con mucha humildad, ¿no? De nuevo, que ha sido un poco sacar lecciones, ¿no? De lo aprendido, pero bueno, cada historia será distinta, pero yo creo que en general esas claves son comunes a muchas trayectorias. Sí, nada, un placer, y bueno, pues nosotras también hemos pasado momentos duros, momentos complicados, hemos ido avanzando y bueno, pues es simplemente, pues humildemente lo que hemos aprendido y bueno, pues por si puede servir de inspiración o para animar a alguien, ¿no? A todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo, de verdad, ha sido un placer. Por nuestra parte, recordaros, la próxima semana tenemos una nueva Pyramid Duel Madrid en este caso con Maya Rothstein, que va a hablar sobre alimentación emocional. Os voy a pasar el link vía chat. Después, el día 23, muy relacionado también con la sesión que hemos tenido hoy, vamos a tener una mesa redonda de emprendimiento que estamos montando, y bueno, en principio van a participar Guaira, Fellow Funders, vamos a tener también el punto de vista de una startup liderada por una mujer en el sector tecnológico, o sea que creo que va a estar muy bien. Y el día 2 de julio también tenemos programada otra sesión acerca de las claves del éxito en la carrera profesional, tanto de hombres como de mujeres, porque bueno, pues también nos gusta desde aquí fomentar ese liderazgo inclusivo. Desde luego. Y miren, no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente agradecer a Mónica y a Florence su generosidad, y bueno, como habéis dicho, hay que ser generoso, y de verdad muchas gracias, porque yo creo que ha sido muy inspirador. Yo me he quedado con lo del propósito para hacer una buena reflexión, y bueno, con muchas cosas más, ¿no? Y muchas gracias a las dos, y bueno, a todas las que también habéis asistido, y bueno, pues esperamos veros a todas en las próximas con. Desde luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós. Si queréis, activamos micros para dar un aplauso a nuestras ponentes y nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.